Vamos a seguir con los últimos tres libros de los profetas y con esta clase terminamos el estudio el resumen de todo el Antiguo Testamento. Estos tres profetas hicieron su ministerio después del exilio, o sea, Dios mandó a Israel y Judá muchos profetas antes y durante el exilio en Babilonia, pero también mandó tres mensajeros después del regreso a Jerusalén, a Judá. Y son estos tres, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el primero, Ageo, profeta de prioridades. La gente había regresado a Israel, a su tierra, todos emocionados a poder adorar a Dios en su tierra, con la esperanza de volver a hacer el templo y los sacrificios. Pero muy pronto la novedad de la llegada desapareció por tener que hacer casas, porque los babilonios destruyeron todo. Tenían que hacer casas, plantar cultivos, construir de nuevo la ciudad, Jerusalén que fue destruido, y también el templo. Y las tareas diarias los hicieron perder la visión por la razón que regresaron. Dios los mandó construir el templo, pero se preocuparon tanto en sus intereses personales y eso causó una indiferencia espiritual. No estaban enamorados de su Dios y de su presencia con ellos. Por eso ellos no experimentaron la bendición de Dios porque no obedecieron. El mandato fue claro que tenían que construir el templo y no lo hicieron. Y experimentaron oposición y las cosas buenas pueden desplazar lo mejor. Y si somos honestos, creo que tenemos el mismo problema. Nos ocupamos en muchas cosas buenas y dejamos lo mejor al lado y no atendemos lo que realmente debemos atender. Eso es el gran tema de este libro de Ageo, unos datos. Su nombre quiere decir festival o mi fiesta. Debían hacer fiestas cuando regresaron. El primer grupo regresó con Sespasar en 537 y él hizo su ministerio en 520 antes de Cristo. Y son las fechas más exactas porque dice que fue en el segundo año del rey Darío de Persia y por el estudio de la historia podemos calcular exactamente cuál fue ese año. Escenario 537, después de regresar en el primer grupo. Hay que recordar que la gente de Israel, de Judá, regresaron en 3 viajes entre 537 y 444. 3 grupos en varios años bajo diferentes reyes. Propósito del libro, prioridades, y hay que mantener la prioridad en hacer el templo. Y eso fue un gran enfoque en este libro. Tema, levántense y reconstruyen. Eso es el mensaje de Ageo. Mantenga lo mejor en la vista. Mantenga las prioridades donde deben estar. Teología, Emmanuel. ¿Recuerden el significado de ese nombre, Emmanuel? Dios con nosotros. Y eso es lo que está comunicando Ageo a la gente. Dios está con nosotros. No estamos aquí solamente para construir un edificio como cualquier edificio, sino el templo donde Dios demuestra su presencia con nosotros. Entonces, aquí en este libro tenemos
el, ah, el primer regreso a construcción del templo que la gente no hizo como debían hacer. Y sí fue hecho, pero por el ánimo de los profetas y los líderes. Zorobabel fue el primero que empezó esa obra. Zorobabel se encuentra en el libro de Esther y también en este libro después del exilio. Y no sabemos exactamente, dos nombres aparecen en el libro dije Esther, Ezra. Es el libro donde se encuentra el primer regreso y los líderes de pasar y Zorobabel. Él fue el primer gobernador en Israel después de regresar de Babilonia. Fue él el que estaba encargado de esa obra. Entonces, él nos está diciendo, consideren sus caminos, dice Ageo. Piensen lo que están haciendo. En el 5.1 dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están ocupados en desvíos? ¿Están ocupados en cosas buenas, pero realmente no es lo mejor? ¿No es lo que deben hacer? La gente era culpable de las prioridades equivocadas. Y debemos hacernos esa misma pregunta. ¿Dónde están nuestras prioridades? Aquí en la lista tenemos Dios, familia, iglesia. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero en las prioridades apropiadas? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere en nosotros? En este momento en la historia, Dios les mandó a reconstruir el templo, porque iba a estar con ellos todavía. Y en esa época, en el Antiguo Testamento, un edificio representaba o estaba asociado con la presencia de Dios, y ese edificio no debe traer deshonra a nuestro Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en nuestra vida con Cristo, el templo no es la iglesia, no es ningún edificio. Usamos el edificio para congregarnos, pero el edificio no es el templo. El templo es la presencia de Dios y nosotros somos ese templo, pero en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se demostraba en un edificio específico del templo. Por eso la importancia de construirlo. La gente se desanimó, agotados por una apretada agenda, mucho que hacer, casas, cultivos, había oposición, enemigos, distraídos, y si somos honestos, así somos, ¿no es cierto? A veces nos encontramos en lo mismo. Y se quejaron, no se puede comparar el templo con el primero de Salomón. Algunos recordaban cómo era, grande, maravilloso, y algo feo, quizás algo pequeño. Se les olvidaron que el enfoque no es el edificio, el enfoque, la prioridad es la presencia de Dios. Y eso es lo importante. Y debían enfocar su esfuerzo y su deseo, su corazón y mente en eso. Avances en el templo eran lentos, eran difíciles, había oposición, trabajo difícil, y así es. Lo importante a veces puede ser difícil, pero de todas maneras Dios los llamó a esa obra y nos llama a nosotros a la misma obra, y en medio de todo eso nos da promesas de recompensa si seguimos fiel. Y así fue para ellos también, pero se desanimaron. ¿De qué manera se aplica la promesa de 2, 4, 5? Voy a leerlo ahora.
Dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josarac, sumo sacerdote. Esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Había oposición. Hay oposición para nosotros. Pero esa promesa es nuestra, así como fue de ellos. Dios está con nosotros, seguimos adelante. Y nuestra misión no es ningún edificio, para nada. Nuestra misión es hacer discípulos, seguidores de Jesucristo. Y durante este curso vamos a hablar muchísimo acerca de esa misión, ese tema. Y eso fue el tema de ellos. Reconozcan la presencia de Dios. No fue el enfoque de la belleza del edificio. La presencia de Dios debía ser el enfoque. Eso es la promesa de Dios para ellos, tanto para nosotros. Estoy con ustedes, dice el Señor. Y eso fue el mensaje de Ageo. Y aquí encontramos un principio, y ellos debían reconocerlo muy bien. Dice en Ageo 2, 6 a 9, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Aquí encontramos trastornos históricos del imperio persa, y durante toda esa historia encontramos la mano de Dios obrando por los asirios, por los de Babilonia, los persas. La mano soberana de Dios se ve con claridad si estudiamos lo que sucedió, especialmente en la vida de Daniel. Encontramos eso de manera bien clara. Dice lo mismo en 12:26 de los Hebreos. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Otra vez, vuelve a la promesa del futuro. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas inmovibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Dios va a hacer algo todavía en el futuro, es soberano sobre todas las naciones, gobiernos, reyes, presidentes, quien sea. Y esa es la promesa, porque Él sí puede hacerlo. Así hizo cuando los hizo regresar a Jerusalén, fuera del control de los babilonios. En 2:7 de Ageo dice, y haré temblar todas las naciones, vendrán entonces los tesoros. Deseo de las naciones, es realmente la traducción. Vendrá entonces los tesoros, o sea, vendrá el deseo. Algunos dicen que el deseo de la nación de Jesucristo, pero realmente en el contexto estamos hablando de riquezas. Y está diciendo que llenaré de gloria esta casa. El Señor en el futuro va a ser la casa en Jerusalén y va a ser rica, grande, bella, promesa de futuro para los judíos. Y nosotros vamos a poder participar en eso mismo. Dice en 2:8, mía es la plata, mía es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera en 2:9 de esta casa será mayor que la primera. No hemos visto todavía
un templo como el templo de Salomón. Cuando ellos hicieron la comparación, Dios les dio una promesa. Va a haber algo mejor que la primera en el futuro todavía, el templo del Mesías. Está animándolos para seguir adelante, recordando la presencia de Dios entre ellos. En 2:11:4 habla de cosas sagradas, la religión exterior. Dice, el contacto con las cosas sagradas no puede hacer santa una persona. No estamos hablando de una religión y las cosas que se usa en la práctica de la adoración. Y dice, pero el contacto con el pecado hace aún la adoración sacrificial inaceptable para Dios. Podemos servir, podemos sacrificar ofrendas, diezmos, lo que sea. Si no es con una vida pura, la adoración no está aceptada por Dios. Ir hacia el futuro, no al pasado. No hace comparaciones al pasado. A partir de este día te bendeciré. Sigue otra vez con promesas para animarlos a seguir adelante. Nosotros debemos recibir lo mismo de esas promesas. Seguir adelante. La incertidumbre y la rebelión en el imperio persa estaba sucediendo en esa época después del exilio y unos años después vino y conquistó Grecia, conquistó a Persia y vino otra nación que se levantó y después iba a haber otro. Pero los animó de todas maneras, de toda esa incertidumbre, y les dijo que no temen, sigan adelante, Dios está con nosotros. Hizo una promesa a este líder que estaba entre ellos, animándolos. Dios hará a Zorobabel como un anillo de sello, algo que queda, una promesa para él, y para él encontramos algo muy especial de este hombre, de este líder. Tendría su lugar en el plan y propósito de Dios, este Zorobabel. Increíble que hace esa promesa a un solo hombre en esa época. Pero lo que encontramos en el estudio del Nuevo Testamento es el linaje de David, el linaje de la familia de David sería preservado. O sea, Zorobabel está en el linaje de Jesucristo, de David y por supuesto Jesucristo. Y Dios le dio algo especial que su linaje iba a seguir, iba a continuar. Se conserva y parece en esa genealogía, en Mateo y Lucas. Jesús es el mayor pariente, descendiente de Zorobabel. La promesa se cumplió. Seguimos con Zacarías. Su nombre quiere decir Yahvé recuerda. Muy interesante el significado de los nombres de los profetas. Mensajes de los profetas y su nombre. El autor es Zacarías, Yahvé recuerda, y el enfoque es Jerusalén. Fecha por ahí 500 años antes de Cristo. Y todavía es después del exilio. Al mismo tiempo, realmente Zacarías comenzó su ministerio, sus mensajes, 2 meses después de Ageo. Y con el enfoque, disculpe. Fue un tiempo de desánimo, desalentador, y Dios lo mandó a animarlos, a seguir adelante. En este momento el templo fue cumplido, los muros de la ciudad, el templo no fue cumplido todavía, no fue cumplido tampoco los muros de la ciudad. Todo eso se iba a hacer entre varios líderes. Zorobabel sí cumplió el altar
y después de tiempo el templo cumplió, pero en este momento no estaba cumplido. Y los muros de la ciudad deshechos durante este ministerio. El propósito del libro, animarlos en la limpieza a poder recibir la bendición de Dios, hacer lo bueno. Y tema restauración. Eso es lo que Dios quería hacer con la nación de Israel, restaurarlos. Pero no hicieron caso, aún después del exilio. Parece que los curó de la idolatría, porque después del exilio los judíos nunca han vuelto a adorar a los ídolos. Mantuvieron a Jehová, Yahvé, como su Dios, pero todavía no estaban sirviendo con un corazón sincero. Zacarías, en capítulo 1, el llamado al arrepentimiento encontramos. Capítulo 1 a 6 encontramos 8 visiones de noche, visiones que comunicó un mensaje a Zacarías y a la gente de su era, en esa parte de la historia. 2 preguntas sobre el ayuno y 2 oráculos sobre el futuro. Ánimo para seguir adelante, comunicación de lo que iba a pasar en el futuro y promesas del futuro. Un mensaje que se encuentra después del exilio. Zacarías les dijo, no sean como sus padres, no sean como sus padres, no siguen su ejemplo, que desobedecieron al Señor, siguieron tras otros dioses. Hay que recordar que son realmente demonios, dioses falsos. No siguen sus ejemplos. En capítulo 1 de Zacarías, 1, 3 y 4. Diles pues, así dice el Señor los ejércitos, el Señor de los ejércitos, vuélvense a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. O sea, así es nuestro Dios. Siempre, vuélvense, yo estaré con ustedes. Y 1:4, no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvense ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. Si nos encontramos lejos del Señor algún día, eso es el mensaje para nosotros, así como fue para ellos. No sean solamente oidores y que no se demore su respuesta. Ahora, este momento es el momento. Arrepentirse y regresar al Señor. Cuando todavía el día se llama hoy. Y no dudan de la palabra de Dios. Quiero estar con ustedes. Su promesa es firme. Patrón de las visiones que Zacarías vio. Nos explica lo que vio. Dice, yo vi, después sigue lo que dice en capítulo 1:6. Y pregunta, él no entendió las visiones. ¿Qué quiere decir? Él habla al ángel que estaba ahí como intérprete, como que le explicó el significado de las visiones. Explicación por el ángel intérprete. Son las visiones, el patrón de las visiones que encontramos. El jinete del caballo rojo fue su primera visión. Y habla de misericordia a su pueblo. Y que edificará a Jerusalén. Y eso sí sucedió con Nehemías. 4 cuernos y 4 herreros. Visión de cuernos y herreros. Habla de los enemigos de Israel, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y después vino Grecia. Y sabemos que después de Grecia vino Roma. Los 4 cuernos y 4 herreros, los enemigos serán destruidos. Y parece fue hecho en gran manera por Roma también.
Otra visión, topógrafo con línea de medición. Jerusalén será restaurada, reconstruida. Promesas, visiones. Cada visión fue para explicar algo a los judíos, para animarlos, para llamarlos al arrepentimiento, pero dándoles promesas. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo soy un Dios fiel a la promesa que hice a Abraham y quiero que ustedes me sigan. Quiero que sean las personas que reciben mi bendición. Entonces, después encontramos la limpieza del sumo sacerdote, comunicando que la nación será purificada del pecado por el Mesías. Siempre había una promesa de alguien que venía más adelante. Y eso es lo que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Alguien viene adelante y va a hacer algo maravilloso. Y ellos no sabían exactamente todos los detalles, pero nosotros mirando atrás encontramos que esa persona es Jesucristo. El cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de los profetas, el Mesías es Jesucristo. Visión de candelabro de los olivos. Habla de la reconstrucción del templo. Se llevará a cabo a través de la capacitación del Espíritu Santo, no por fuerza, ni ejército, ni fuerza humana, sino el Espíritu Santo va a estar con ellos a poder terminar el templo y la ciudad. Promesa tras promesa, visión tras visión. Aquí encontramos otra visión. En capítulo 5, el rollo que volaba. Habrá una promesa que habrá juicio severo sobre aquellos que descuidan de la ley de Dios, tanto los judíos como las otras naciones, el pecado del mundo. La mujer en la cesta, otra visión de noche, capítulo 5, el pecado y la maldad se eliminará de Israel. Todavía no se ha hecho, no se ha cumplido. Aquí estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, algo en nuestro futuro todavía, pero una promesa cumplida con la nación de Israel, y en esa promesa nosotros participamos. 4 carros en capítulo 6. Dios traerá juicio sobre las naciones gentiles, pero también trae bendición, no solamente a Israel, sino también a las naciones que le creen. Promesas dadas por Zacarías en este libro, en esta profecía. Aquí encontramos una acción simbólica en capítulo 6. No es una visión, es algo que él hizo. Hizo corona para este rey y para decirles, para comunicarles algo que todavía en el futuro, pero fue hecho ahí mismo con este Josué. El Mesías será coronado como sumo sacerdote y rey. Y ahí se mezcla las dos responsabilidades en este hombre que estaba presente con ellos y que también venía más adelante. Algo simbólico para comunicarles algo de una bendición en el futuro. Entonces, hablando de todas esas promesas, establecer otra vez a Jerusalén, preguntan, ¿debemos continuar en ayunas para conmemorar la destrucción de Jerusalén? No van a hacer eso en el futuro. Eso fue algo muy cerca a la vida de ellos, la destrucción de Jerusalén. Y él les comunica en capítulo 8. En el futuro, los ayunos se convertirán en fiestas. Fiestas a la luz de la bendición de Dios y la obediencia de Israel. Todavía viven en desobediencia. Todavía no aceptan, no siguen, no creen a su Mesías. Un judío, Jesucristo, que es nuestro Mesías y nuestro Salvador.
Los oráculos en 9 a 14 sobre el futuro habla del rechazo del rey venidero. La primera venida del Mesías. No, aquí no está explicado todo ese detalle de dos venidas, pero habla del rechazo y se cumple en la primera venida de Jesucristo. Habla de la aceptación, la segunda venida del Mesías, todavía en el futuro. Y estamos como en paréntesis ahora. Y Dios no está usando una nación, no está usando ahora la nación de Israel en el mundo, está usando la iglesia. Pero todavía, más adelante, va a cumplir la promesa que hizo Abraham, va a cumplir la promesa con la nación de Israel. Y si terminamos con el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Su nombre quiere decir mensajero. Y quizás Dios podría nombrar a todos los profetas Malaquías, mi mensajero, porque todos fueron mensajeros de Dios. Datos de Malaquías. Mi mensajero es el significado de su nombre y su ministerio fue hecho en los 400 antes de Cristo, entre 432 a 31. Eso fue después del exilio. Ya estaban establecidos la gente que salió de Babilonia, establecidos otra vez en Israel, pero no recibiendo la bendición de Dios todavía, porque no obedecieron. La indiferencia fue el escenario, el ambiente y la negligencia. No adoraron a ídolos, pero no adoraron a Dios con un corazón arrepentido, con ánimo, reconociendo el poder de su Dios. Eso fue su religión vacía. Propósito del libro, restaurar. Pero encontramos que no querían. Tema arrepentimiento. Dios siguió llamándolos todos estos años, advirtiéndolos antes del exilio, animándolos durante y tratando de llamarlos otra vez a un arrepentimiento sincero, verdadero, y no querían. Teología que se encuentra en este libro es algo sobre Elías, y vamos a hablar de eso durante en este libro. Y él les habla y tiene un mensaje para ellos, algo negativo. Y él dice, lo haces parecer como si Dios está dispuesto de dejar de hablarnos. Ustedes no quieren escuchar, Dios va a dejar de hablarles. Eso fue el sentido que ellos entendieron de Malaquías. Y él les habló con un patrón, una declaración, una protesta y refutación. Y vamos a ver el ejemplo de ese patrón en este libro de Malaquías. La gente dudaba del amor de Dios en 1:5. Dice, yo los he amado, dice Dios por Malaquías. Y ellos dijeron, ¿cómo que nos ama? Miren lo que está pasando. Y Dios los hace recordar. Elegí a Jacob y destruí a Edom. Por elección y por destrucción, Él los había protegido a sus antepasados a formar la nación de Israel, del cual ellos son miembros, son de esa familia. Él había establecido la nación y ellos dudaban del amor de Dios en capítulo 1. Otra vez el mismo patrón, la afirmación, ustedes han despreciado el nombre de Dios. 1:6 dice, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor.
Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado su nombre? Dicen, ¿cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? Al ofrecer sacrificios corruptos y por no enseñar mi palabra, la Torah, Pentateuco. Ellos tenían la palabra de Dios y no la enseñaron. Como fueron mandados en Deuteronomio, enseñar a sus hijos la verdad con amor, y ofrecieron sacrificios corruptos, animales enfermos, con huesos quebrados, animales ciegos, ofrecieron algo que no podían ni ofrecer a su gobernador terrenal. Ellos trataron de llevar esos como sacrificios a Dios. Incredulidad cínica se encuentra en capítulos 2 y 3. La afirmación. Han hecho cansar a Dios con su incredulidad. Pero ¿cómo? Dijeron ellos. Que es que ellos participaron constantemente, fielmente en los quehaceres en el templo. Practicaron la religión, pero lo hicieron con un corazón corrupto. Y no fue parte, la adoración sincera a Dios, no fue parte de su vida diaria. Pero sí participaron en la religión, pero incredulidad. Y ellos dijeron, ¿dónde está el Dios de justicia? Dudaron, acusaron a Dios, no le creyeron. Fue el mensaje de Malaquías. Después de todo lo que Dios había hecho, así fue su actitud. En 2.17 es donde estamos ahora. Otra vez, vuelven a mí, dice el Señor, con un corazón sincero, con arrepentimiento. Vuelven a mí, te recibo, te perdono. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nos hemos alejado de ti? Dijeron ellos. ¿Cómo que no hemos vuelto a ti? Ellos estaban practicando la religión y dicen eso. Vuelven a mí, dice Dios. Y ellos responden, ¿cómo que nos hemos alejado? Y Dios dice, ustedes están robando a Dios al descuidar los diezmos y las ofrendas. Eso fue parte de su responsabilidad en el servicio a Dios. Proveer las necesidades en el templo, proveer la ayuda para los pobres y gastar su dinero en el ministerio. Y no lo estaban haciendo. Vamos a hablar de eso. Muchas personas usan este pasaje como presionar a la gente para que den más. Para que den más, para que den más, para que diezmen todas las semanas un décimo de sus ingresos como una ley, un requisito. Pero vamos a estudiar esto con cuidado. Vamos a examinar el diezmo bíblico. Se encuentra en Deuteronomio. El diezmo bíblico es lo siguiente. Un décimo para los pobres cada 3 años, un décimo para adoración en Jerusalén, o sea, gastos personales para ir a Jerusalén, para adorar, para ofrecer sacrificios, ahorran y gastan un décimo, y otro décimo regalaron a los levitas para el servicio, el cuidado del templo. O sea, el diezmo bíblico, si estamos examinando exactamente lo que dice la Biblia y decimos que yo estoy diezmando todas las semanas. Esto es el diezmo bíblico. 23% y una tercera. Todas las semanas, todos los meses, todos los años, 23% y una tercera. 3 veces un décimo para los pobres, cada 3 años.
un décimo para mi propio ministerio en Jerusalén y un décimo para los levitas que trabajan en el templo. O sea, hay que examinarlo con cuidado antes de decir que estoy diezmando. ¿Lo estoy haciendo bíblicamente? ¿Y debemos hacerlo bíblicamente así todavía? Vamos a examinar eso más en este curso. El diezmo, el dar, porque el Nuevo Testamento habla del dar y también del Antiguo. Vamos a estudiarlo durante el curso del mayordomía, que viene más adelante. Palabras arrogantes contra Dios, sigue en capítulo 3. Sus palabras han sido arrogantes contra mí. Y ellos dicen, ¿cómo otra vez? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dicho? Dicen, está en vano servir a Dios. Solo prosperan los impíos. Es que no vale la pena servir a Dios, que viene. Eso es lo que estaban diciendo. No sirvieron a Dios con un corazón sincero, por eso no experimentaron las bendiciones que Dios les había prometido. No cumplieron el pacto entre ellos que ellos mismos habían recibido de Dios. Y estaban mirando la riqueza de este mundo y diciendo que Dios no es fiel con nosotros. Entonces, exhortación final de Malaquías. Mire hacia atrás al Sinaí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para ustedes? Los trajo, los sacó de Egipto, de esclavitud, les cuidó por el desierto, los bendijo durante los años mientras obedecían sus padres. Miren todo lo que Él ha hecho. Hacia el futuro, Elías. En capítulo 4, aquí estamos hablando de Elías. 4:6 dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Aquí estamos hablando de una promesa de una persona que iba a venir. Él haré mover el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Una promesa de este hombre Elías. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién es este Elías? El mismo hombre del pasado, un símbolo lo que encontramos en Mateo. Jesucristo en Mateo 17 dijo esto mismo. Elías tiene que venir según la profecía de Malaquías, según esa promesa que había dado a Israel hace unos 400 años atrás. Elías tiene que venir, dijo Jesús. Y dice en 17:12, Elías ha llegado. O sea, en el momento que Jesús habló, Elías había llegado. Realmente, una referencia al tipo de ministerio de Elías. Juan el Bautista viene a preparar los corazones de la gente de Dios. Dice en Malaquías 4:5, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. El día del Señor fue cuando Jesús nació en la tierra. Ahí comienza el día del Señor. La primera venida, el día del Señor todavía es algo que no se ha cumplido todavía. Envió a Elías, envió a Juan, tuvieron el mismo tipo de ministerio. A lo mejor Elías va a ser uno de los testigos de los últimos días. ¿Quién sabe? No sabemos, hay mucho debate sobre eso.
antes él iba a estar mandado. Entonces, el último libro, Malaquías del Antiguo Testamento, el último profeta según la historia, y después de Malaquías, recuerda lo que decimos en el principio de Malaquías, que lo hace parecer que Dios no nos quiere hablar. Al final de su ministerio fue todo lo que Dios había comunicado a través de los profetas por 400 años. Y durante los 400 años sucedieron muchas cosas, vale la pena estudiarlo, pero Dios dejó de mandar mensajeros a los judíos. Y durante los 400 años, los judíos estaban esperando algo por lo que ya tenían escrito por los profetas. Pero no había más profetas, no había. Dios no comunicó por nadie por 400 años hasta la llegada de Juan, el ministerio de Elías. 400 años de silencio. Y ahí terminamos el resumen del Antiguo Testamento. Mucho material en poco tiempo, yo lo sé. No se preocupen porque en enero vamos a comenzar a presentar una herramienta del estudio de los dos, Antiguo y Nuevo Testamento, que habla de muchísimos detalles y cómo se aplica de manera personal a nuestra vida. Entonces, que Dios los bendiga, que aprovechen el tiempo de plática con las preguntas con los hermanos que están ahí presentes.